Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, el movimiento maestro de Juan Román Riquelme que paralizó el mercado y que, ahora sí, va a cambiar para siempre el futuro de Boca Juniors. Prepárense para escuchar la posta, la verdad que se estuvo cocinando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera. Bienvenidos a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más cruda, esa que no te la regalan en ningún lado, con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua y con el corazón en la Bombonera. Si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de cada refuerzo fallido te tenía al borde del colapso, si los rumores te parecían utópicos, si creías que la dirigencia se había quedado sin unas bajo la manga, prepárate, porque lo que vas a leer ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es el plan secreto de Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El doble bombazo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice, que va a dejar a todos con la boca abierta y que va a revivir la ilusión de millones de hinchas alrededor del mundo. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La confirmación de que la dirigencia de Boca no solo tiene un plan, sino que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Román está jugando a otro juego, está en otra dimensión, y la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna, acaba de tener su capítulo más emocionante. La búsqueda de un refuerzo de jerarquía era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el doble movimiento que tiene en vilo a todo el mundo Boca, el plan maestro que involucra a dos talentos que la rompieron todo en su momento con la camiseta y que, según nuestras fuentes, están cada vez más cerca de vestir la azul y oro. La noticia que explotará las redes es que el doble plan de Riquelme incluye dos nombres que la gente ama, que la gente extraña, Jonathan Calleri y Cristian Pavón. El retorno del gladiador, el ultimátum de Calleri. Empecemos por la primera bomba, por el delantero que se convirtió en un ídolo sin tener que quedarse mucho tiempo, por el que siempre puso el corazón en la cancha, por el que se comió el pasto de la Bombonera en cada partido. Hablamos de Jonathan Calleri. Su nombre ya había sonado en el pasado, pero esta vez, la cosa es distinta. Román no está tanteando el terreno, está negociando en serio, con el jugador presionando para que se le abran las puertas. La historia es la siguiente, Calleri quiere venir a Boca. Muchos aseguran que el Yoruba está enloquecido por volver a la Bombonera, por sentir el calor de la gente, por volver a sentir esa magia que se siente cuando la cancha explota. Y no es para menos, la chance de volver a su casa, de disputar la Copa Libertadores, de tener la posibilidad de ser campeón de América con el club de sus amores, es algo que te mueve el piso. El problema, claro, es el Sao Paulo, que se puso duro y no quiere saber nada con desprenderse de una de sus figuras. Pero aquí es donde todo cambió, porque la negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. La propuesta de Boca fue clara, un préstamo con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló la jugada secreta del propio jugador que hizo que el Sao Paulo se pusiera a temblar. La negociación incluyó una conversación en privado entre Riquelme y el jugador, donde se habría prometido un contrato de campeón. Y la respuesta de Calleri, a la propuesta de Román, es lo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. El delantero le dio un ultimátum a su propio club. Sí, leíste bien. Un ultimátum. Muchos aseguran que, el pibe le dijo a la dirigencia del club, o me dejan ir a Boca, o me considero con la libertad de moverme en el mercado. Quiero ir a Boca, por el proyecto, por la Libertadores, por la posibilidad de ser el 9 que le falta a este equipo. Esta declaración, que se filtró entre periodistas, fue el detonante. El golpe en la mesa que Riquelme necesitaba para que la negociación se destrabe. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que el corazón de Calleri está con Boca o que es solo un movimiento para presionar a su club? El regreso del Rayo, Pavón en el radar de Riquelme. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque al mismo tiempo que las charlas por Calleri se estancaban, que el Sao Paulo se ponía duro, que el jugador se desesperaba, en el más absoluto de los secretos, la dirigencia de Boca se movió por otro nombre de peso. Una jugada que nadie vio venir, que nadie imaginó. El plan B que Román tenía escondido bajo la manga. Y el nombre que salió a la luz es una locura, es una bomba, es el plan que puede darle a Boca ese extremo que tanto necesita, ese extremo con velocidad, con gambeta, con una pegada alucinante. Y su nombre, ese que te va a volar la cabeza, es Cristian Pavón. Sí, leíste bien.
Pavón. El pibe que la rompió toda en su momento, el que se convirtió en una de las figuras de su equipo, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra. La movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. La propuesta de Boca fue clara: un acuerdo para traerlo con una condición. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló la cláusula secreta que hizo que la dirigencia de Boca diera el visto bueno de inmediato. La negociación incluyó un acuerdo para que Pavón se haga cargo de un porcentaje de su propia ficha, algo que en el fútbol es una locura, pero que para Boca, con la capacidad económica que tiene, es totalmente afrontable. Muchos aseguran que Román le prometió a Pavón un contrato de crack, un contrato de campeón, para que el pibe no lo dude un segundo y se vuelva a Sudamérica. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo: ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que el club se reservó un porcentaje de una futura venta del jugador. Sí, leíste bien. Si Pavón se convierte en el extremo que todos esperamos, si se vuelve el pilar de este Boca, si la rompe toda y su valor de mercado se dispara, el club va a recibir una tajada de esa venta. Un negocio redondo, un win-win para todos, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? El dilema Riquelme, una genialidad o un riesgo calculado. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. El plan de traer a Jonathan Calleri y a Cristian Pavón al mismo tiempo generó una verdadera implosión en las redes sociales y un debate brutal en la prensa. La gente se dividió, el debate se volvió viral, y las opiniones se cruzaron en una guerra de clics y de likes. Por un lado, están los que bancan la llegada de Calleri, los que creen en su garra, en su corazón, en su amor por la camiseta. Los que se ilusionan con su regreso a Sudamérica, los que sueñan con verlo de nuevo en la Bombonera, metiendo goles y gritando con la gente. Muchos aseguran que Calleri es el 9 que le falta a Boca, el que tiene magia, el que se come la cancha, el que no da una pelota por perdida. Por el otro lado, están los que bancan la llegada de Pavón, los que creen en su talento, en su técnica, en su capacidad de jugar en el área, de aguantar la pelota, de generar juego. Los que se ilusionan con verlo en Boca, los que sueñan con un mediocampista con jerarquía, un mediocampista que marque la diferencia. Muchos aseguran que Pavón es el extremo que le falta a Boca, el que tiene clase, el que es letal, el que puede jugar con cualquier volante. Pero ahora, la conversación se volvió más compleja, más intrincada, más apasionante. ¿Quién va a jugar? ¿Calleri y Pavón van a ser titulares indiscutidos? ¿Cómo va a armar el equipo el DT? ¿Es esto una locura o es una genialidad? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, el debate se va a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Calleri, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a volver, la hinchada lo ama, y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la opción de Pavón, que es un plan más arriesgado, con condiciones y con un pasado que genera controversia. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los dos, y que va a armar un ataque que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara: si Boca logra traer a los dos, al delantero que la rompe, al extremo que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el mismo equipo? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la magia, la jerarquía y el talento de Jonathan Calleri? ¿O del lado del escepticismo, de los que no creen que esta bomba sea verdad? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos?
No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, el movimiento maestro de Juan Román Riquelme que paralizó el mercado y que, ahora sí, va a cambiar para siempre el futuro de Boca Juniors. Prepárense para escuchar la posta, la verdad que se estuvo cocinando en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera. Bienvenidos a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más cruda, esa que no te la regalan en ningún lado, con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua y con el corazón en la Bombonera. Si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de cada refuerzo fallido te tenía al borde del colapso, si los rumores te parecían utópicos, si creías que la dirigencia se había quedado sin unas bajo la manga, prepárate, porque lo que vas a leer ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es el plan secreto de Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El doble bombazo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice, que va a dejar a todos con la boca abierta y que va a revivir la ilusión de millones de hinchas alrededor del mundo. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La confirmación de que la dirigencia de Boca no solo tiene un plan, sino que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Román está jugando a otro juego, está en otra dimensión, y la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna, acaba de tener su capítulo más emocionante. La búsqueda de un refuerzo de jerarquía era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el doble movimiento que tiene en vilo a todo el mundo Boca, el plan maestro que involucra a dos talentos que la rompieron todo en su momento con la camiseta y que, según nuestras fuentes, están cada vez más cerca de vestir la azul y oro. La noticia que explotará las redes es que el doble plan de Riquelme incluye dos nombres que la gente ama, que la gente extraña, Jonathan Calleri y Cristian Pavón. El retorno del gladiador, el ultimátum de Calleri. Empecemos por la primera bomba, por el delantero que se convirtió en un ídolo sin tener que quedarse mucho tiempo, por el que siempre puso el corazón en la cancha, por el que se comió el pasto de la Bombonera en cada partido. Hablamos de Jonathan Calleri. Su nombre ya había sonado en el pasado, pero esta vez, la cosa es distinta. Román no está tanteando el terreno, está negociando en serio, con el jugador presionando para que se le abran las puertas. La historia es la siguiente, Calleri quiere venir a Boca. Muchos aseguran que el Yoruba está enloquecido por volver a la Bombonera, por sentir el calor de la gente, por volver a sentir esa magia que se siente cuando la cancha explota. Y no es para menos, la chance de volver a su casa, de disputar la Copa Libertadores, de tener la posibilidad de ser campeón de América con el club de sus amores, es algo que te mueve el piso. El problema, claro, es el Sao Paulo, que se puso duro y no quiere saber nada con desprenderse de una de sus figuras. Pero aquí es donde todo cambió, porque la negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. La propuesta de Boca fue clara, un préstamo con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló la jugada secreta del propio jugador que hizo que el Sao Paulo se pusiera a temblar. La negociación incluyó una conversación en privado entre Riquelme y el jugador, donde se habría prometido un contrato de campeón. Y la respuesta de Calleri, a la propuesta de Román, es lo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. El delantero le dio un ultimátum a su propio club. Sí, leíste bien. Un ultimátum. Muchos aseguran que, el pibe le dijo a la dirigencia del club, o me dejan ir a Boca, o me considero con la libertad de moverme en el mercado. Quiero ir a Boca, por el proyecto, por la Libertadores, por la posibilidad de ser el 9 que le falta a este equipo. Esta declaración, que se filtró entre periodistas, fue el detonante. El golpe en la mesa que Riquelme necesitaba para que la negociación se destrabe. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que el corazón de Calleri está con Boca o que es solo un movimiento para presionar a su club? El regreso del Rayo, Pavón en el radar de Riquelme. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque al mismo tiempo que las charlas por Calleri se estancaban, que el Sao Paulo se ponía duro, que el jugador se desesperaba, en el más absoluto de los secretos, la dirigencia de Boca se movió por otro nombre de peso.
Una jugada que nadie vio venir, que nadie imaginó. El plan B que Román tenía escondido bajo la manga. Y el nombre que salió a la luz es una locura, es una bomba, es el plan que puede darle a Boca ese extremo que tanto necesita, ese extremo con velocidad, con gambeta, con una pegada alucinante. Y su nombre, ese que te va a volar la cabeza, es Cristian Pavón. Sí, leíste bien. Pavón. El pibe que la rompió toda en su momento, el que se convirtió en una de las figuras de su equipo, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra. La movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora.